Desde esa perspectiva, entonces, lo que vamos a tratar de hacer es darnos cuenta siempre de aquellas necesidades que están en el entorno y en la vida cotidiana, porque ese es el trabajo que un emprendedor tiene que hacer. La invitación, entonces, es desde el diseño, a que ciertamente demos otra mirada a la innovación. Esto tiene que ver con innovación, tiene que ver con emprendimiento, pero fundamentalmente tiene que ver, básicamente, con que existe a lo mejor, detrás de esto, lo que estoy tratando de entregarte y de que puedas tú visualizar, que existe un proceso. Este proceso básicamente tiene que ver con transformación, tiene que ver esencialmente con que si yo tomo, imagínate otro elemento distinto, un elemento súper poco diferenciado, incluso que está presente en la naturaleza, el agua. ¿Qué es el agua, tú podrás decir? La respuesta a lo mejor es bastante evidente, el agua es H2O y eso es todo, pero desde un punto de vista racional parece, porque desde el punto de vista concreto, tal vez para las personas es a lo mejor una necesidad, es vitalidad, es higiene incluso, o puede ser básicamente una manera a partir de la cual nosotros hacemos que nuestra vida sea una vida sustentable. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo diferenciamos el agua? En ese contexto, la primera respuesta que han dado algunas empresas hoy día, desde el mundo de los negocios, básicamente, ha sido embotellarla, claramente. Pero ¿cuál es el problema que esto tiene hoy día? Que claramente embotellar el agua en una botella plástica como la que todos conocemos, ciertamente aporta menos valor, muy poco valor tal vez, o alguien podría decir que ningún valor. ¿Por qué? Porque la botella plástica hoy día no la estamos reciclando. La botella plástica de esa botella que estamos hablando, que todos conocemos, que botamos a la basura, nadie, las empresas se están haciendo cargo. Entonces, ¿por qué no pensar en que a lo mejor desde esa dimensión, un emprendedor podría plantear cómo reciclar una botella de agua? Entonces también a lo mejor podría salir la oportunidad de decir, ¿por qué no salimos a mirar? ¿Cierto? ¿Qué están haciendo las personas en torno al uso de una botella de agua? Y te vas a encontrar a lo mejor con que las personas lo que hacen en una botella es sacarle la etiqueta, ponerle su nombre afuera y rellenarla. Entonces ahí a lo mejor será una oportunidad muy interesante, que es decir, ¿por qué no desarrollar una botella que sea no solo reciclable, sino que a lo mejor permita el refill o el relleno? En ese contexto, una botella que permita el relleno del agua, tú podrás decir, sí, yo conozco una solución parecida, yo conozco una solución con la cual a lo mejor voy al gimnasio, una solución que me permite portar 1 litro de agua, pero te vas a dar cuenta que eso tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese plástico que hoy día está usando esa botella para hacer relleno, tampoco es un plástico ideal, por el hecho de que ese plástico a lo mejor se degrada. Entonces la pregunta que sigue, ¿cómo hacemos para hacer subir este nivel de agregación de valor al cual te estoy tratando de invitar? Entonces tú podrás pensar, mira, yo conozco una botella que tiene un filtro adentro, que tiene un dispensador de color y que tiene un plástico que no degrada, y esa botella lo que me permite, por ejemplo, es que sea mía, y en concreto esa botella permite entonces cumplir con la solución al problema, que es el refill o el relleno de la botella. Pero lo más interesante, fíjate lo que ocurrió, que al hacerte cargo de esa idea, en realidad de lo que te hiciste partícipe, fue de un proceso bien interesante desde el punto de vista del cliente. Y es básicamente lo siguiente, de que hay un cliente que tiene una verdad. ¿Cuál es esa verdad? El hecho de que toma 1,5 litros, 2 litros de agua. Hasta ahí tú podrás decir, ¿eso es una oportunidad de emprendimiento? Ciertamente que no, porque no es suficiente. La pregunta que sigue, entonces, para poder generar una oportunidad de emprendimiento, es hacerse la pregunta respecto de cuál es la necesidad que esta persona tiene. Si tú entrevistas a esta persona y le preguntas, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Por qué toma agua? ¿Cuál es la oportunidad que usted tendría al momento de rellenar una botella, sin pensar todavía en una solución? Esa persona lo más probable que te diga es que necesita mantenerse saludable, que toma agua porque el agua para él es vitalidad, porque el agua para él es una forma de mantenerse, como decía recién, sano, o incluso a lo mejor porque es una persona que es deportista. Pero lo más interesante es la pregunta siguiente. Acuérdate las 2 primeras que hicimos. ¿Cuál es la verdad de la persona que toma 1,5 litros de agua al día? ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad es básicamente el hecho de que esta persona necesita mantenerse saludable. Pero te falta una pregunta, que es la pregunta del millón, en torno a este levantamiento de necesidad. Y es el concepto de decir, ¿cuál es la fricción? ¿Qué le falta a esta persona? Pero ojo, ahí lo que tienes que hacer no es pensar en una solución, sino que lo que tienes que hacer es pensar básicamente en cuál es la fricción, qué le falta a esta persona.
esta persona seguramente te va a decir, me preocupa el medio ambiente. Fíjate lo que él te está diciendo. Cuando él te dice, me preocupa el medio ambiente, es la tremenda oportunidad de establecer un desafío relevante al cual tú le puedas decir, a partir de ese desafío, mira, te voy a presentar 2, 3, 4 ideas para resolver tu problema de tomar agua, de tomar 1,5 litros de agua al día, pero además me voy a hacer cargo de tu preocupación para el medio ambiente. El día que un emprendedor se hace cargo de una solución de ese estilo, lo que empieza a ocurrir finalmente es que en concreto lo que estamos haciendo es haciendo una generación de valor relevante para alguien.